Good morning, Fuengirola, España y redes sociales. Hoy el vídeo de reflexiones sobre mis vivencias. Vivías en el País Vasco durante la época de la ETA, militar. Vamos, viví las dos épocas, la política y la militar. El tiempo de Franco tenía, entre comillas, un porqué de existir ETA política. Según ellos estaban luchando contra un fascista, una dictadura, ¿vale? Respetable dentro de lo que cabe. No hacían daño, no hacían delitos de sangre, simplemente reivindicaban su postura. Vale, de acuerdo. Hasta ahí todo muy bien. Bueno, ahora llega y muere Franco. Vale. ¿Qué ocurre? Que había creado una infraestructura. ETA ya tiene una infraestructura muy importante en el País Vasco. El tema de extorsión a empresarios, el tema de tráfico de armas, tráfico de otras cosas, de otras sustancias raras, todo eso. Era una mafia a lo grande, una banda de mafia a lo grande, así era. Claro, ¿qué dijeron? Vale, señores, salió la ETA militar y dijo, hasta aquí hemos llegado, nosotros nos retiramos, la política, perdón, porque ya Franco ha fallecido y ya no es un por qué existir, razonable. Pero claro, había ahí el brazo armado que decía naranja de la China. ¿Cómo vamos a soltar nosotros esta mina? Que esto es una mina. Sin dar un palo al agua, nos lo estamos llevando de calle. Bueno, pues ahora se inventaron la militar. Por independencia del País Vasco, por aquí, patatán, pititín. Mentira todo, todo mentira. Eran intereses económicos. Os lo digo que he vivido allí yo 40 años. Largos. Porque tenía 3 años yo cuando llegué a Santurce, Bilbao. Y cuando me marché de allí habían nacido mis 3 hijos. O sea, más de 40 años largos. Entonces, sé la movida. Entonces, en aquel momento no había Policía Nacional. Sí, era Policía Nacional, pero se llamaban grises. Iban de uniforme gris. Luego fueron beiges, pero primero eran grises. Y eso, se echaban a la calle, hacían manifestaciones. Que eso era... alguna vez te lo he dicho en algún vídeo con mi hijo, me han preguntado. Eso era como ir, no sé, a correr una vaquilla, los Sanfermines. Llegaban a la gente joven, ¿dónde vais a la mani? ¿Por qué? No sabían, no se preguntaban ni por qué era la mani. A la mani, a provocar a los grises. Los grises te tiraban pelota de goma, que como te entallaron una pelota de goma, tenías 3 meses un moratón donde te pillara, porque eso era, no sé si era peor, si era un tiro o una pelota de goma, porque el tiro entraba y salía, y fuera, o entraba y te lo sacaban y fuera. Eso no, eso te hacía un daño por dentro que te descomponía. A mí, gracias a Dios, no me pasó nunca, pero yo lo he visto, y en amiguetes míos. Pero cosas de chavales jóvenes, yo tenía 16, 17 años, 15 años. Claro, al principio sí, pero ya cuando empezamos a ver que aquella cosa se ponía fea, que se ponía muy fea, quemando autobuses, quemando contenedores, vallas, eso era ya muy agresivo. Entonces ya dijimos, hostia, para, quieto. Lo primero mi padre, que cuando se olía algo decía, os quiero aquí en casa todos. Y era palabra de rey. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando detenían a algún miembro de ETA, entonces ponían unos carteles para pedir la libertad. Entonces, claro, de esa manera te enterabas tú que eran miembros de ETA. Cuando yo miraba, yo digo, hostia, si te he ido conmigo a mi clase, si he ido conmigo al colegio. Si era un tonto a las 3. Si era el típico nene que no era bullying, porque en aquella época no existía el bullying. Pero siempre ha habido el niño más retraído, ¿sabes? Que aguantaba todo y le daban de vez en cuando alguna colleja en los recreos, le provocaban. Pues ese personaje entraba ahí. Y decía, ¿pero esto qué es? Por favor. Yo me quedaba asombrado. Y que luego lo venden esto como una ideología. Yo quiero el ADN. El ADN. A ver, apellidos, a ver, descendencia. Seguro que García, Sánchez, Gutiérrez, Hernández, Fernández, ese tipo de apellidos. Con ADN en Bilbao, yo hablo de Bilbao. Yo no sé, en Vitoria creo que menos, porque Vitoria todavía era más españolista, vamos a decir entre comillas, que Vizcaya, vamos, que Vizcaya y que Guipúzcoa. Pero vamos, hablo de Bilbao, la zona de Bilbao. Yo creo que había, los poquitos radicales que había más eran la parte de las montañas de Donosti. Porque lo que es capital, San Sebastián capital, tampoco. Era de migrantes, igual que nosotros. Pero bueno, lo que vamos al tema ese, de la convivencia con ETA. Entonces viví varios casos. Claro, la familia estaba que trinaba. La familia decía, pero bueno,
¿No estáis viendo lo que están matando las bombas? Y nosotros le decíamos, oye, que nos enteramos como vosotros, por la tele o por los periódicos. A no ser que pasara en la puerta de casa, igual que en tu barrio. Aquí en Andalucía, si matan a una persona, pues te enteras. Si pasa en tu casa, en la puerta de tu casa te enteras. Si no te enteras por la tele o por la radio. Claro. Y allí igual. Pero claro, eso la familia no lo asimilaba. La familia decía, madre mía, ¿dónde están viviendo esto? Entonces, claro, se ganaba mucho dinero, pues se ganaba mucho dinero. Mi padre emigró en el 64, fue cuando llegamos a Bilbao, a Santurce, y la verdad que sí, que queriendo trabajar se ganaba mucho dinero, muchísimo. Y mi padre era nunca trabajador nato, esa cosa no tiene que ver, pero constante, era la constancia personificada. Y bueno, a lo que vamos. Entonces, claro, la gente... Os voy a contar dos casos que viví directamente. Tres casos que viví directamente. El primero fue una mañana, yo iba a las 5 de la mañana, tenía yo 18 años recién cumplido. Y de donde vivíamos al garaje, no quiero enrollarlo, había como 800 metros, 900 metros. Bajaba la cuesta andando y cuando estoy llegando al garaje para sacar la furgoneta, veo un bulto en el suelo, a lo lejos, un bulto y un bulto en la acera. Coño, cuando llegué a su altura, un hombre con un tiro pegado en la cabeza. Le pegó un tiro en la cabeza. Entonces luego ya, posteriormente nos enteramos que era un brigada de la Guardia Civil retirado y tal, y se lo habían cargado. Yo volví para arriba, descompuesto. Mi padre, ¿qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? Yo, ¿qué me pasa? Que me encuentro con un hombre muerto en la calle, papá. Un charro de sangre, yo no sé si era un tiro, no he visto, yo no sé, charro de sangre, tampoco me para mucho más. Y dice, anda, venga, vamos. Y eso, aquello se vivía como una cosa cotidiana, una cosa normal. No, no, la gente no se asustaba ni hacía vida normal. Vale, pobrecito, ya está, punto final. Luego, otro caso. No sé si recordáis el caso de Normi, que aquí no sé si fue sentido, allí en el País Vasco sí. Pero el caso de Normi fue un día muy señalado, que es el día de la sardina, allí, en la calle del Dólar, Capitán Mendizábal, allí en Santurce. Es una calle muy larga, de 1 kilómetro, y van poniendo cada 15, 10, no, cada 6 o 7 metros van poniendo unas parrillas con sardinas asadas, y las regalan, lo que es la sardina y el vino. Bueno, pues nada, estaban allí. Yo aquel día no había ido por allí, o estaba más para arriba, no me acuerdo. Vamos. El caso que identifican a dos guardias civiles de paisanos. Entonces empieza la gente. Es una minoría, porque aquello, os lo digo de verdad, era una minoría. Empiezan a chillarles, chacurra es perro en euskera. Chacurra, civiles, guardia civil, chacurra. Y hicieron como un agolpamiento, se acorralaron. Uno de los guardias civiles se puso nervioso, era gente joven, sacó la pistola y fue a tirar un tiro al aire, se supone, pero el tiro salió un poquito más abajo que del aire. ¿Qué pasa? Que era un tiro, una bala fugada. ¡Pam! Le dio a una mujer. Esa mujer estaba al lado de mi hermano. O sea, mi hermano estaba al lado derecho y la mujer estaba aquí. Le dio en todo el pecho, la mató instantáneamente. Se fue una revolución. Mi hermano, tú verás, al pasar aquí salió corriendo para casa. ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? Ay, que han matado a una mujer a la mía. Fíjate el tiro. Si se hubiera desviado nada más que 30 centímetros, hubiera dado a mi hermano. Ese fue otro caso. Y el tercer caso era que el bar de la puerta debajo de mi casa, ese bar lo regentaba un guardia civil, brigada. Tenían costumbre allí de la mayoría de la Guardia Civil y Policía Nacional que se retiraba y llevaban muchos años allí y se quedaban. Pero claro, los otros con el achaque ese, pues los querían echar. Diciendo, no, que son guardias civiles, que se vayan para su tierra. Bueno, nos querían echar a todos, pero bueno, como era una minoría no podían echar a todos. Atacábamos a ese gremio, ¿sabes? Entonces era un brigada de la Guardia Civil y por la noche era... Ya empezando la noche, mi padre no volvió tarde a casa porque mi padre madrugaba mucho. Y nada, pasó mi padre y a los 2, 3 segundos, porque estaba el portal de mi casa y por debajo el bar, a los 2, 3 segundos se oye que se baja, para un coche de frenada de golpe en la puerta del bar, mira para el bar, coge al suelo y tira dos ráfagas. Ya meterían en el bar. Toda la gente que había en el suelo se tiraron y se marcharon. Se nota que estaba el hombre amenazado, pero bueno, para que hiciera más caso. Imaginaros que mi padre, esos 3 segundos antes de pasar por allí, le pilla en medio. O una bala fugada, como el caso que os he encontrado anteriormente. Lo hubieran matado. De locos. Pero ya os digo, casos, eso estoy hablando en 40 años, 3 casos, vivido directamente. Luego lo otro era indirectamente. Te enterabas, yo te digo, por la radio o por la tele. La idea que había, que es que era peculiar, de la gente que vivíamos en el País Vasco, o ya algunos ya nacían allí en el País Vasco, eran que todos los vascos eran iguales. Mentira. Mentira y grande. Y muy grande la mentira. Era una minoría. Lo que pasa es que hacía mucho ruido y esa mayoría estábamos siempre callados, no podíamos hablar, porque no te fiabas. Yo mi padre nos tenía inculcado. Tener con cuidado con quién, si tenéis alguna discusión, lo que sea, que no podemos fiarnos de quién puede ser.
En un bar tú no podías hablar libremente, ni de, bueno, de política nada, de eso olvídate. Luego se quejaban de la dictadura. De política no podíais hablar. Del fútbol, entre comillas, que a mí se me daba igual, porque yo era un hinchacérrimo desde niño, como lo vi con mi padre, del Real Madrid, y me daba igual. Pero bueno, era, entre comillas, más respetable. Pero que eran los temas fuertes no se podían hablar porque no sabías quién tenía detrás. A lo mejor dabas tu opinión de una cosa que habías oído o habías visto en la tele y al día siguiente tienes una cartita en el buzón, impuesto revolucionario. O te decían, tienes un mes para marcharte de aquí. Tú con tu vida hecha allí, todo, llegaba la cartita de estos personajes y te decían, ¡hala, fuera de aquí! No. Ya os digo, eso lo he vivido muy directamente. Yo creo que eso fue, ya os digo, un aprovechamiento de la ETA política que creó unas infraestructuras y luego se aprovechó la militar, que no quería soltar aquello, porque cogían a la gente joven, se adoctrinaban gente joven, que no quería dar un paro al agua, porque entonces trabajaba mucho, se ganaba mucho, pero se trabajaba mucho. Había que trabajar para ganarlo, pero lo ganabas bien. Y decían que yo no quiero trabajar, sobre todo la gente joven. Chavales, ya digo, que empezaban a acabar, entonces era el grado escolar, que lo acabas con 14 años, pues gente con 16, 17, 18, los adoctrinaban. Mira, oye, le decían a lo mejor, oye, ¿tú quieres ganar dinero fácil? Venga, pues hazte socio métete aquí en ETA, te vamos a dar todos los meses, en aquella época eran pesetas, pues te vamos a dar todos los meses 100.000 pesetas, que son 600 euros, 100.000 pesetas a la semana, como lo gestionaran ellos. Y nadie pagaba el agua, simplemente nos tenéis que pasar. En principio empezamos con la información, nos tenéis que dar información, os mandaremos a lo mejor seguir a tal y nos vais escribiéndolo, preparando, sí, tipo película, es lo que hacían. Luego ya había escalas, luego había gente que salían allá al sur de Francia, les enseñaban a utilizar las armas, a poner bombas, y así iban escalonando, escalonando, escalonando. Una pena. Una pena porque os digo una cosa, yo he vivido ahí 40 y tantos años, he sido muy feliz. Yo mi infancia la pasé allí, mis hijos también la infancia. La adolescencia la pasé allí maravillosa, de verdad que maravillosa. La pubertad que llaman adolescencia, yo fiestas, me he divertido muchísimo, he vivido mucho la vida, he trabajado, porque yo a partir de los 11 años ya iba con mi padre a trabajar, luego ya por la tarde me sacaba, eso fue ya a partir de los 13 años, 14, empecé a sacarme el graduado escolar, me lo saqué, iba por las tardes, para mí ayudaba a mi padre en el trabajo y por las tardes iba a sacármelo. Y por la noche a entrenar mi karate. Y ya os digo, yo hice mis mejores amigos estaban allí, hice muy buenos amigos. Bueno, el ejemplo lo pongo con mi mujer. Mi mujer cuando nos casamos, mi mujer es de Sevilla, que era entre Extremadura y Sevilla, pero bueno, cuando nos casamos estaba viviendo en Sevilla. Y yo me acuerdo cuando volvíamos para acá, para Bilbao, ella me decía, Ramón, yo no voy a vivir en Bilbao, ni hablar. Claro, claro, la imagen que tenía. Bueno, y yo le decía, bueno, tú tranquila, no te preocupes. Hay que probar, donde ganemos, ahí estamos. Está. Bueno, para ser breves, que a los 11 años, porque mi padre estuvo inculcando siempre, que el momento que se jubilara, que se iba, y quería llevarnos a nosotros por delante. Mi hermano ya había pegado el salto a Zaragoza, porque la familia de las mujeres menores eran de Zaragoza, y allí quedábamos nosotros, yo, mi padre y yo. Yo tenía mi infraestructura de mi trabajo, mi empresa, yo vendía por mayor, yo vendía a los mercados. Se iba mi padre y me quedaba con la cartera de mercado de mi padre. O sea, yo viento en popa. Pero no tenía inculcado eso. Que si se venía, que su sueño era venirse a Fuengirola, jubilarse aquí como fue, y acabar sus días aquí, que fue muy feliz. Pero bueno, es otro tema. Y ya os digo, y cuando llegaba a los 11 años, subió mi padre y dijo, venga, nos vamos. Le dije yo a mi mujer, Consuelo, vamos a preparar las cosas para nosotros, vámonos también. Que qué pintaba aquí mi padre y tal, dice mi mujer, yo no me voy. Yo no me voy. Yo vivo muy feliz y muy tranquila aquí. Fíjate qué diferencia, 11 años atrás, que decía que ni a tiros. Luego era ella, no quería. Se vivía bien, nosotros vivíamos bien. Vivíamos muy... no nos faltaba de nada, ganábamos mucho dinero, pues se podía ganar. Entonces, en aquella época se podía ganar fácilmente, en 5, 6, máximo 10 años tenías pagar un piso. Que en aquella época era un sueño, pero podías pagar un piso tranquilamente. Trabajando como trabajamos, sí. Y ya os digo, pero añoro mucho aquella tierra. Yo, la verdad que es una tierra muy, muy bonita. Para que he tenido ese... No, bueno, a mí no me da apuro decir esa palabra, porque como lo estamos viviendo. Ha tenido ese cáncer, que es un cáncer, fue un cáncer, maligno. Maligno porque fueron... Ya no eran ideales, porque si fueran ideales habría parte de la población que podía respetarlo. Que va, era aprovecharse de vivir del cuento.
Era eso, aprovecharse de vivir del cuento. Una pena, porque han hecho mucho daño, ¿eh? Muchísimo daño, muchísimo daño. Y en fin, esas son mis vivencias que os digo yo que viví, por eso. Viví toda esa época, que fue dura, fue muy dura. Yo me acuerdo cuando el famoso Tejero dio el golpe de Estado, estábamos, madre mía, pasamos una noche, toda la noche despiertos. Porque claro, la mentalidad era la que había, que todo el País Vasco era ETA. Y este personaje saltó a la palestra porque decía que iba a eliminar a ETA, que ya se acabó ya de matar soldados, de matar policías, de matar empresarios, se acabó. En cuanto a ello, pum, el salto al País Vasco y arrasar. Claro, una vez que arrasa se lo llevan todo por delante. Esa gente no hubiera ido preguntando, tú eres, tú no eres, tú eres, tú. No, no, no. Entonces pasamos una noche de demonios. Qué noche. No me acuerdo como ahora mismo, ¿eh? Y mira que hace años ya, ¿eh? Toda la noche en vela pendiente de la televisión. Con las furgonetas que tenían furgones entonces, mis tíos, mi padre en la puerta de la casa, cargada, lo que pudimos, vamos, todo preparado lo que teníamos, los muebles eso no podíamos llevarnos. Pero lo principal sí, la ropa, el dinero, que entonces había dinero en casas, en el banco se tenía el mínimo en casa, y toda la noche en vela, toda la noche en vela diciendo, joder, ¿cómo entra esta gente la que no van a liar? Pero bueno, eso es otro episodio que ya lo contaré más adelante. Y nada, pues esa fue mi vivencia con ETA. Y os estoy contando no lo que he leído, ni lo que he visto en una película, ni historias de esas. No, eso es lo que he vivido yo durante 40 años, eso lo viví yo. Y ahí está. Eso se sirve esta experiencia para crear otra imagen del País Vasco, que el País Vasco no es todo lo que se promulga. No, no. Para que claro, la gente se ha ido curtiendo como todo. Si es que salías de allí como salías, no podías salir con matrícula de Bilbao. Salías con matrícula de Bilbao y la Guardia Civil te paraba. Nosotros que salíamos todos los años, el mes de agosto entero cerrábamos el negocio allí y nos íbamos al principio a Valencia, luego a Alicante y al final acabamos en Fuengirola. Pues era raro las vacaciones que la Guardia Civil no nos paraba. Claro, paraba, pedían el carnet de conducción a mi padre o el de identidad para identificarnos y veían que no, que éramos trabajadores de allí. Entonces, gente que había ido ya a emigrar, emigrantes de allí. Pero bueno, y ya os contaré otro caso que le pasó a mi padre que va en relación a esto, en Valencia, como digo, con un tío loco. Teníamos un camping, una tienda de campaña, grande, familiar, la vendieron, y entonces en aquella época de 14 o 15 mil pesetas, no se llevaba en el efectivo, era un cheque. Y llevaba a mi padre entonces un 131, que entonces en aquella época era un gran coche, matrícula de San Sebastián. No llevaba a Bilbao, llevaba a San Sebastián, las dos San Sebastián. Entonces no era matrícula como las de ahora. Y entró al banco mi padre se paró en la puerta, y cuando mi madre sale de cobrar el cheque y oye unos chiquillos, a un tío hablando muy mal, no sé qué, no sé cuánto, que soy de la ETA, que soy de la ETA. Y mi padre de la anterior y dice, ¿pero qué es lo que habla? Y yo, que voy a ser de la ETA, de Madrid, sí, la matrícula de San Sebastián, tú eres de la ETA. Bueno, un energúmeno, alguno que a lo mejor había vivido una mala experiencia, a lo mejor le habían matado a algún hermano o al padre, o vete a saber. Pero claro, ya metía a todo el mundo en el saco, no veía qué forma allí, levantó la calle, allí en el centro de Valencia, que era una locura. Decían, pero bueno, este tío está loco, ¿qué le pasa a este tío? A mi padre lo decía loco. Puede ser que tenga algún hermano, algún hijo o el padre, ese guardia y la haya matado allí entonces. Pero bueno, esa imagen la tenía mucha gente en España, mucha gente. A que llegó el punto que mi padre ya los demás coches, como siempre tenía la residencia primero de Valencia del verano, luego de Alicante y luego de Fuengirola, pues cuando sacaba algún coche ya no lo sacaba matrícula de allí. No lo sacaba. Porque él decía, el final mío es marcharme de aquí. Pues bueno, mientras tanto, pues tenía que coger esa determinación de no matricular más los coches allí porque el verano era llevarte algún susto y no era de agrado, la verdad que no. Pues nada, espero que este vídeo os haya servido para algo. Yo, mira, ha sido un pequeño desahogo, recuerdos que tengo de mis vivencias. Y os digo la verdad, es muy buena tierra, el País Vasco, muy buena tierra y hay muy buena gente. Son un poquito cerrados al principio, cuando la gente va allí de nueva, pero una vez que dan la amistad, tienes un amigo para toda la vida. Eso también os lo garantizo yo. Que es gente muy sana, pero que muy sana. Bueno, lo dicho, lo que os digo siempre en los vídeos. Suplementaros, comer sano, comer bien, vuestro cardio de media hora,
todos los días en ayunas, que es esencial. Luego ya andar locos de la gana, os parece andar un poquito más, por andar, ¿no? Pero con eso vais surtidos, con media hora, todos los días en ayunas. Perfecto, ya digo, yo me tomo una manzanilla grande y luego un americano para despejar, para quitar el sueño, ¿no? Para despejarme. Y salgo a andar a la media hora. Y luego ya vengo y me hago mi desayuno. Ah, me tomo la suplementación, eso sí. La suplementación la llevo en el cuerpo cuando salgo a andar esa media en ayunas. Yo creo que con el cuerpo limpio, de toda noche de haber estado descansado, las semilas antes. Mi suplementación, ¿eh? Ya lo he dicho muchas veces. Y nada más. Y sobre todo eso, ejercicio de fuerza. Hacerme caso, se acordaréis de mí. Que está comprobado, que hay estudios. Meteros en internet y lo vais a ver. Que los ejercicios de fuerza, ganar la masa muscular a cualquier edad es esencial, pero a partir de los 40 años para arriba es primordial. Es una cosa que hay que tenerlo como el andar o como el comer. Hay que hacerlo, hacerme caso. Y nada más. Espero que con este vídeo sirva de algo. Yo espero que sí. A mí la verdad que me sirvió mucho en su momento. ¿Me entiendes? Y ahora más, para entender aquel grave problema. Menos mal que gracias a... Bueno, Dios, sí, Dios. Yo ya sabéis mis ideologías. Gracias a Dios ya se ha acabado con aquello, ya no existe aquello, ya ha quedado como historia. Lo único pues eso, que quedan ahí los resquicios de esos de Bildu y su mamá. Pero bueno, vamos a dejarlo ya. Eso es agua pasada ya. Agua de borrajas. Bueno, seguidme si queréis, darme los likes y seguirme en YouTube, que este va para el canal del apartado de mis vídeos, ¿eh? No los son, mis vídeos, porque es largo. Espero que os guste y creer en el proceso. Os quiero mucho a todos. Un abrazo.